Fuerza Informativa Azteca. Tenemos mucho de qué hablar con esta reforma. El énfasis editorial es mío contra las instituciones electorales. La primera que lo que busca es derrumbar a las instituciones electorales. Saber cuál es la opinión de Arturo Castillo, que no es su tarea, por cierto, emitir opiniones editoriales. Arturo, bienvenido, ¿cómo estás? Ricardo, buenos días, muy bien, gracias. A ver, muy anunciado, ¿no? Se decía en los corrillos, en el análisis, está tan mal diseñada la reforma judicial que esto no puede salir bien, y luego le van a echar la culpa al INE, en lo que va a servir de pretexto para reformar las leyes electorales y a la autoridad. Se dijo tanto que no debería sorprenderme, y sin embargo estoy sorprendido en las declaraciones de la presidenta el día de ayer, también de Ricardo Monreal, a quien escuchaba hace un momento. Claro, bueno, a ver, creo que hubo dos tipos de declaraciones en las que hay que detenerlos. Por una parte está justamente la idea de hacer una reforma electoral. Habrá que ver cuál es el contenido de la reforma que están proponiendo. Lo que se ha adelantado hasta el momento en la mañanera y en algunas declaraciones del partido Morena es que tiene que ver con financiamiento del Instituto Nacional Electoral, con la reducción de plurinominales y otras cuestiones por el estilo. Aquí yo diría, esto es facultad del Congreso de la Unión. Si ellos deciden modificar, están dentro de sus derechos. Están dentro de sus derechos, pero a ver, ya vimos lo que pasa cuando se le reduce el presupuesto al INE. Y esto no es un presupuesto arbitrario, pues salen mal las elecciones. Claro, no, y qué bueno que lo tocas. Justo esta era la segunda parte que quería comentar sobre este tema específico. A ver, cualquiera que sea la reforma electoral que se quiera proponer, es bien importante cuidar tres cosas. Es bien importante, uno, sin recursos no hay manera de organizar elecciones confiables. Segundo, proteger el padrón electoral es fundamental porque es la esencia de la confianza ciudadana en nuestra democracia. Y esto sí es fundamental. Y tercero, en la desaparición de los soples yo lo analizaría con más profundidad, porque organizar elecciones de este tamaño y además elecciones locales concurrentes, sin dinero, sí puede implicar un costo altísimo para la democracia. Lo de las plurinominales nos merecería una reflexión más amplia, porque es eliminar a la oposición en este país. A ver, punto. Como están hoy las cosas, tú eliminas representación proporcional y vas a achicar a la oposición más. Pero voy a dejar ese tema a un lado porque merecería un análisis serio. No, me preocupó que la presidenta se refiriera a quienes hablaron de los acordeones, a quienes cuestionaron la validez de las elecciones como enemigos del pueblo y de la Cuarta Transformación. Y bueno, perdón, te queda el saco. A Martín Faz, porque fueron muy enfáticos en esa sesión. ¿Cómo recibes este mensaje? Que es político, es de la jefa del Estado mexicano y pues que amenaza, como amenazó antes la estabilidad de los cargos de los ministros, pues ahora la de ustedes, consejeros y consejeras? Claro, a ver, claramente había un sesgo político en este posicionamiento. Lo que yo te diría es, si por decir la verdad vamos a tener represalias, yo voy a seguir diciendo la verdad siempre. ¿No te importan las represalias? No, a ver... Que te corran como corrieron los ministros. Es que mi función como árbitro electoral es arbitrar. Si estoy viendo algo que desde mi perspectiva como árbitro no es correcto, lo tengo que señalar. Esa es mi función. Para eso te pagan. Para eso me contrataron. Y si no cumples con ese mandato, traicionas a quienes te eligieron. Y esa es la otra parte. Me parece que a veces la memoria política es selectiva, ¿no? Me parece que esta afirmación de que estamos en contra de uno u otro movimiento político, a favor de uno u otro, es completamente falsa. Nada más habrá que recordar cómo se votó, por ejemplo, en el tema de la sobrerepresentación. Sí, a ver, tú en el tema de la sobrerepresentación fuiste muy criticado. Claro. Las leyes establecen, y su interpretación, que Morena y sus aliados van a tener este número de representantes en la Cámara Baja, en la Cámara Alta. Se te criticó mucho, dijeron que ya te habías pasado la Morena. Ahora lo que haces es decir, oiga, aquí hay otro tema, y en este tema es inadmisible el tema de los acordeones y del acarreo y de la inducción del voto. Es decir, ya no te pueden acusar de morenista. Y es difícil, ¿no? Porque pues ir por cada tema y sus méritos no es una cosa que se respete en este país. Pero esa es la función del árbitro. Yo actué como árbitro entonces y actué como árbitro también en esta ocasión. Y esa debe ser la función del Instituto Nacional Electoral. Déjame preguntarte, ¿qué fue lo que dijiste en la sesión? Porque fuiste muy cuidadoso con los términos. Propusiste que, dado los vicios evidentes, los acordeones, la inducción del voto, el acarreo, no había condiciones aún para decretar la validez de la elección.
pero no propusiste la invalidez. Es correcto. Y de hecho, ¿Me explicas que aquí ha habido mucha desinformación al respecto, incluso por parte de mis colegas. A ver, Carla Humphrey estuvo hace unos días diciendo aquí que tú propusiste la invalidez, cosa que no es cierto. Yo no propuse la invalidez. A ver, no puedo proponer la invalidez porque el Instituto Nacional Electoral no puede declarar la invalidez de ninguna elección. Esto es competencia exclusiva de los tribunales. Yo propuse no declarar la validez, o dicho de otra forma, abstenernos de ¿Hasta decir qué? es válida. Yo tengo indicios, no sé si es válida o no es válida. Como no sé, no puedo decir ni una ni otra cosa. Se lo mandamos a los tribunales y que los tribunales decidan. O sea, tú le pasaste la pelota al Tribunal Electoral para que, dada toda la incidencia de un evidente acarreo del uso de estas guías de votación, el tribunal decidiera. Muy bien, hasta aquí me quedo. Pero hay un problema de fondo, y hoy leía varias notas al respecto. El INE no tiene condiciones, dicen sus autoridades, para hacer la investigación que acabe aclarando si en efecto se confirma que el uso de estas guías violentó la legalidad de las elecciones. ¿Qué quiere decir eso de que el INE no tiene suficiente tiempo para investigar? No, más que tiempo es una cuestión de facultades. Mira, el instituto aquí lo que puede hacer son dos cosas. Es fiscalizar el origen de esos recursos. ¿Con qué se imprimió? ¿Con qué dinero se imprimieron esos acordeones o se enviaron vía correo electrónico? 22 de las 28 candidaturas dijeron, yo no pagué estos acordeones, no son míos, entonces alguien más los pagó. Si alguien más los pagó, es anticonstitucional. Este argumento es buenísimo, lo diste tú. Está prohibido que entre dinero a estas elecciones distinto al que ponen los candidatos. Claro. Si los candidatos dicen yo no puse ese dinero, se cometió un ilícito. Exactamente, es así de claro. Entonces, eso sí lo puede hacer el instituto y lo va a hacer a lo largo de la investigación en fiscalización que concluye el 28 de julio próximo. Ya. Ahora, la cuestión sobre la inducción del voto o sobre la probable o no coacción del voto es una cuestión que le corresponde a la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales. ¿Podrías explicar el argumento de Martín Faz? 6 de cada 10 casillas tuvieron el mismo resultado. Dice claro. él, estadísticamente esto es imposible. Claro, es correcto, sí. Lo que Martín detectó, él hizo un análisis muy detallado de los resultados específicamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y después en los otros cargos nacionales. Y lo que detectó es que en cerca del 23% de las casillas del país, el resultado es exactamente el mismo. Es muchísimo, y además ¿no? coincide con los acordeones. ¿Y cuántas casillas son el 23%? Una quinta parte, 19,000 casillas, más o menos. Complicado, ¿no? Sí. Muy bien. Déjame ir al siguiente tema. Pero pues, ¿cómo no quieres que te corran? Imagina en tu cabeza, si están anunciando que esa elección tuvo vicios enormes. Todas y todos lo sabemos. La pregunta es cómo vamos a reaccionar. Y ojalá lo hiciéramos como dices tú, ¿no? Con la entereza de decir la verdad. Traemos un asunto en este espacio particular. Miguel Alonso Mesa estuvo ofreciéndonos información valiosísima en ese mismo asiento a lo largo de la jornada. Hizo investigación, nos dijo cuáles eran los antecedentes penales de algunos candidatos, por qué no eran idóneos, por qué sí eran idóneos. Y ahora resulta que se le acusa de violencia de género contra un hombre, pero el INE dice, ay, no me equivoqué, no es violencia de género, es difamación. ¿Qué anda el INE metiéndose con Miguel Alonso Mesa? Mira, justamente un candidato presentó la denuncia en contra de Miguel Alonso Mesa por dos cuestiones. Por presunta violencia política de género en su contra, que esto claramente es improcedente. ¿Por qué? Porque no hay violencia política de género en contra de los ser hombres. ¿qué? ¿De su identidad sexual? ¿O cómo? No, podría haber, podría ser una persona trans, podría ser una persona gay, y la verdad es que cabría, pero ¿qué dijo Miguel Alonso que se le impute, que se puede imputar esto? Es correcto, no, es que justamente no se le puede imputar. O sea, la denuncia que presentó esta persona, candidata, tenía dos cosas: supuesta calumnia y supuesta violencia política de género. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral desechó de plano el tema de la violencia política de género, porque en efecto no hay ningún elemento para considerar que así fuera. ¿Podría haber calumnia? Podría haber calumnia. Lo que sucede, y aquí es una cuestión de competencias, es que se remite la queja a la Junta Local del Instituto
Y la Junta Local actualmente lo está tramitando. Creo que este tema además ahorita está presente en las redes y lo puso Miguel hoy en la mañana porque creo que se equivocó la Junta Local al momento de admitir la queja que nosotros le mandamos y parece dar a entender que la admite por violencia política. No es por violencia política, es por calumnia. Ahora, esto es un error en el En fraseo. este momento donde las leyes a favor de la censura crecen como hongos, pues y ahora ni siquiera los ciudadanos pueden investigar a las personas y proveer datos a los medios, porque pueden ser acusados de calumnia con esta facilidad. Estás tocando un tema bien importante y más que en la calumnia me voy a enfocar en violencia política en razón de género, porque también ha estado generando mucho ruido en los medios recientemente. Aquí tenemos un problema de cómo está el tipo en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se habla de que violencia política de género es cualquier acción que afecte la dignidad de una persona. Es demasiado amplio el tipo. Creo que esto se tiene que corregir. Esto se tiene que modificar. Mira, ahí sí hay razones para hacer una reforma electoral, no las otras. La reforma contra las instituciones electorales. Arturo, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio, no solamente hoy, sino a lo largo de este proceso, porque nos ayudó muchísimo a entender por dónde iba bien y dónde fue muy mal. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Nos despedimos.